Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Seguimos estudiando con detenimiento el libro de Romanos. Ese ha sido el estudio que hemos traído prácticamente durante un año, casi medio año. Sé que si seguimos con juicio, oramos, buscamos al Señor, vamos a entender realmente en qué consiste el Evangelio. Si no se entiende, no podremos apropiarnos y no veremos todas las promesas que hemos creído. No las veremos. O sea, veremos como una especie de diferencia entre lo que se dice que deberíamos estar disfrutando, poseyendo frente a lo que realmente tenemos. Se verá que hay una incongruencia, que no coincide lo uno con lo otro. Y creo que ese es como el gran reto y la gran responsabilidad a la vez de que el mundo pueda ver de que realmente sí disfrutamos de lo que la palabra de Dios dice que es, lo que Dios ha propuesto como bendición para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo y su obra redentora. De manera que estamos en el tiempo y en el lugar correctos. En la medida que entendamos el Evangelio y que podamos andar en el Espíritu, pues estaremos atravesando el Jordán para poder entrar a la tierra de promesa. Y Dios está llamándonos en este tiempo, creo, a la iglesia en general, sobre la faz de la tierra, a eso, a que pase el Jordán para saber Él con quiénes cuenta, de modo que pueda usarnos para poseer todo lo que el enemigo ha tomado y quiere tomar. Quiero animarte, nunca pienses que es en balde o que es tiempo perdido el tiempo que uno da para intentar agradar a Dios. Nunca será tiempo perdido. Nunca será tiempo perdido. El tiempo que tú inviertes en intentar agradar a Dios. Algo hace Dios, algo enseña, algo revela, algo corrige, algo pone en tu espíritu que a lo mejor hoy ni lo percibes. Pero vendrá el día en que dirás, wow, Dios habría puesto esto en mí hace mucho tiempo atrás y no lo sabía. De manera que nunca pienses que estás perdiendo el tiempo. Padre bueno, agradecemos, Señor, el que tú nos hayas llamado, Dios, el que tú nos hayas justificado. Agradecemos el que tú estés santificándonos en este tiempo. Y agradecemos el que tú nos glorifiques. Damos gracias, Señor, por esa circuncisión que tú estás obrando, esa separación real que tú obraste ya, Señor, y que al entenderla podremos hacerla nuestra, una separación total de la naturaleza adámica para que estemos realmente viviendo solo en la naturaleza de Cristo, en la nueva creación. Gracias por la luz que has estado dando, la que darás. Sabemos que gradualmente estás aumentando la luz en la que estamos viviendo y andando a través de estas enseñanzas. Sabemos que tu palabra es la que tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia. Y por eso estamos revisando tu bendita palabra, Señor. Gracias por lo que sobreedificas hoy en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por la herencia que tú estás dándonos a través de tu bendita palabra. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo de revelación, de sabiduría, Señor. Solo Él puede alumbrar la palabra tuya, solo Él puede alumbrar nuestros ojos para que veamos y entendamos. Nos declaramos a partir de este momento bajo la operación del Espíritu Santo, Señor, durante este tiempo de estudio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias. El texto de por sí nos ayuda a hacer un resumen, de tal manera que puedan entrar en sintonía, en volver a los conceptos que hemos dado. Como maestro tengo el don, diría, lo llamo yo don. Para otras personas puede ser algo que todavía no es un don y es el repetir. Y repetir las cosas hasta que llegue el día en que se te alumbran y puedes decir, wow, al fin lo entiendo.
De tal manera que el texto mismo nos va a ayudar esta noche a revisar nuevamente cuál es el proceso de salvación que Dios obra en nosotros y poder, después de mirar eso, entrar a algo nuevo en esta noche. En esta noche vamos a empezar a ver lo que es el significado y el valor que tiene el capítulo 7 de Romanos. Dice nuestro texto de hoy: muchos que verdaderamente han sido engendrados de Dios y que ya no viven bajo el poder del pecado todo el tiempo. Aquí entonces se está refiriendo a aquellas personas quienes un día le dijimos al Señor Jesucristo: te recibo, te acepto como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y creímos en su nombre, creímos que Él era el Cordero, creímos que Él era el Salvador. Y entonces, al aceptarlo de esa manera, invitarlo, Él envió su Espíritu Santo y se unió el Espíritu de Él al Espíritu tuyo, al Espíritu mío, al de cada uno de nosotros. Entonces, a esas personas se está refiriéndose el texto para comenzar hoy. ¿Qué pasa con esas personas que han recibido el Espíritu de Dios? Porque un día dijeron: Jesús, hoy te acepto y te recibo como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. A esas personas, ¿qué les sucede? Pues primero que sienten una gran paz, hay un alivio muy grande de la carga de pecado que traían sobre sí, y son personas que ven que se resolvió el problema de los pecados pasados. O sea, hay una carga muy grande sobre el ser humano con respecto o que la producen todas esas obras equívocas que hemos hecho. Entonces esa carga se quita y se siente un gran alivio. Se siente como que somos livianos en nuestro interior porque nos han quitado el peso de todos esos pecados. Sin embargo, aunque ya no viven bajo el poder del pecado todo el tiempo, cometen repetidamente ciertos pecados. Repetidamente cometen ciertos pecados. Y muchas veces esos pecados son pecados de los mismos que se nos perdonaron atrás. Quiero recordarles que cuando empezamos este tipo de enseñanza, dijimos que la solución que el Señor da a la situación del hombre que está en pecado, caído, en la naturaleza de Adán, que es como nacemos todas las personas, dijimos que Dios, para resolver nuestro problema, Él toma dos frentes de trabajo. Él trabaja primero en justificarnos, o sea, en resolver nuestra posición frente a Dios Padre. Y para resolver nuestra posición frente a Dios Padre, que es el juez de todos, entonces la palabra nos muestra lo que Jesús hizo sobre la cruz. Y Jesús sobre la cruz derrama su sangre. Y el derramamiento de la sangre nos permite luego ver que Jesús mismo, como sacerdote, se presenta ante el Padre con la sangre derramada de Él mismo, sangre derramada por nuestros pecados. Y entonces el Padre, al ver que ha sido derramada la sangre inocente del Cordero que Él nos dio, que es su propio Hijo, Dios nos perdona los pecados y ante los ojos de Dios quedamos como si nunca hubiéramos pecado. A ese estado nuevo se llama justificación. Entonces, Dios, para resolver nuestra posición caída dentro de la naturaleza adámica, el primer aspecto que resuelve es el aspecto de nuestra posición ante Dios. Ya no somos criminales que han transgredido la ley divina. No, debido a que Jesús derrama su sangre por nuestros pecados y la presenta ante Dios, sangre inocente, y la sangre del único Cordero aceptado por Dios, que a la vez fue regalado por Él a nosotros. Cuando Él ve esa sangre inocente derramada por nuestros pecados, entonces Dios quita todos los cargos que había en contra nuestra como si jamás los hubiéramos cometido. A eso se llama justificación. Luego, el primer campo en que Dios trabaja a través de la obra de Jesús para ti y para mí es en justificarnos. Cuando Dios trata el mundo de pecados en la justificación, dijimos que es como si, en cierta forma, Dios quisiera tratar para dar como una especie de imagen que nos ayude a entender más fácilmente. Supongan que Dios quisiera
eliminar el alcohol que hay en una ciudad. Entonces, ¿qué haría Dios? Lo primero es, Él va y recoge todas las botellas de alcohol que existan en bares, restaurantes, discotecas donde hubiere licor, y rompe y destruye todo el licor que exista. Eso fue lo que hizo Jesús. Perdonó todo eso que había equívoco y estamos como si nunca se hubiera producido una sola botella de alcohol. No hay una sola botella de alcohol en la ciudad. Entonces diríamos, wow, la cosa va bien. Pero una vez que se ha hecho toda esa destrucción de todo el alcohol que había en la ciudad, queda un problema sin resolver. Y es que mientras la fábrica exista, pues bien pronto la fábrica estará produciendo de las mismas botellas de alcohol que se habían ya eliminado. Y cualquier día la ciudad está otra vez inundada en alcohol. Entonces, de igual manera, nosotros produjimos pecados, Dios a través de la sangre de Jesús los perdona, no existen, no hay nada en contra nuestra, fuimos justificados, resuelta la primera área. Pero ahora viene la segunda área y es que nosotros tenemos una naturaleza caída. Nosotros adentro, para decirlo de alguna manera, somos la fábrica de pecados. No basta con que Dios perdone todos los pecados que hubo desde ese día que aceptamos a Jesucristo como el Cordero de Dios. No basta con que Jesús, por su sangre, logre el perdón de todos los pecados de ahí hacia atrás. No basta con eso. Si la fábrica misma, que es nuestra naturaleza misma de pecados, no es también destruida, no es tratada. Entonces, Jesús en la cruz, sobre la cruz, hizo el trabajo para que fuéramos justificados. O sea, con su sangre trata ante Dios el problema de los pecados del ser humano. Pero el problema de eliminar la fábrica de pecados que hay dentro de nosotros es una obra que hace Jesús estando dentro de nosotros. Observen que es una obra que ya es de Él dentro de nosotros. La primera parte, que fue justificarnos, fue una obra que Jesús hizo fuera de nosotros y sobre la cruz. ¿Sí? Lo interesante es entender esto con claridad. Son operaciones tan diferentes, pero que van íntimamente relacionadas. Pero si nunca vemos la diferencia, entonces vivimos como una nebulosa en nuestro corazón y en nuestro entendimiento espiritual. No entendemos qué es justificación, no entendemos qué es la santificación, o sea, ser liberados de esa fábrica de pecados. Pareciera que todo es lo mismo y pues al final quedamos con que no entendemos nada. Y ahí donde están, quizá muchos cristianos están perdidos, no saben de qué se trata lo que Jesús hizo en sus vidas. Pero Romanos es el evangelio mismo de Dios, para que entendamos qué fue lo que Él hizo a través de la obra de Jesucristo. Entonces, dos aspectos. Uno, justificación. La justificación tiene que ver con nuestra posición ante Dios. Por la sangre de Jesucristo, sangre que derramó en la cruz, una obra que Jesús hizo fuera de ti en la cruz, derramó su sangre, la presenta al Padre, sangre derramada para perdón de los pecados. Dios entonces ve la sangre inocente de Jesucristo derramada por tus pecados y el Padre declara, están perdonados, como si nunca hubieran sido cometidos. Ese hombre está bien ante mis ojos. O sea, la posición de ese hombre es nueva delante de mí. Justificación. Excelente. Ahora, viene la otra parte y es que Jesús ahora, el Espíritu Santo me fue dado. Jesús ahora, ¿qué hace? Él ahora dentro de mí va a trabajar en destruir la fábrica de pecados. Y a eso se llama santificación. Bueno, entonces, hay dos aspectos, dos áreas bien diferentes de trabajo, se hacen en lugares diferentes y estamos entonces entendiendo de qué trata el proceso. Muy bien. Pero un día, esas personas que tuvieron sus pecados perdonados, o sea, la justificación ya les pertenece, ya la han experimentado, sienten que no hay esa culpabilidad de parte que sentían ante Dios, esa condenación de parte de Dios hacia ellos no existe, se sienten livianos. Esas personas están ahora produciendo otra vez pecados porque hasta ahora están entrando en el proceso interior que Jesús va a hacer para destruir la fábrica de pecados. ¿Vamos bien? Pero un día oyen que Jesús murió no solo para tratar nuestros pecados en el pasado,
borrándolos, sino para tratar también con nosotros, dándonos muerte con él, para no obedecer más al pecado. Entonces, hola, esto suena interesante. Entonces, él no solo resolvió el problema de todos los pecados que yo había cometido, y con su sangre presentada ante el Padre me declara justo, como si jamás hubiera cometido sus pecados, no hay ningún cargo contra mí y estoy en una posición maravillosa ante Dios. Pero ahora Jesús está dentro de mí para tratar que no se sigan repitiendo esos pecados, que no haya más producción de pecados. Y para eso él tiene que acabar con mi naturaleza adámica. Esa es la fábrica interna que produce los pecados. ¿Cómo logro entrar a esa segunda obra, a esa segunda área en que el Señor obra? Destruir esa naturaleza adámica que es la fábrica de pecados que hay dentro de mí y que es una naturaleza de pecado. Entonces, encontramos que llega al punto en que sabemos por revelación que Jesús vino para hacerse todas aquellas cosas que me apartaban de Dios, todas aquellas cosas de mi naturaleza que me apartaban de Dios, naturaleza adámica, una naturaleza caída. Y para eso, para ser libre de esa naturaleza adámica, sé por revelación que Jesús vino a hacerse todas esas cosas de mi naturaleza que me apartaban de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que me apartaban de Dios? Uno, la naturaleza de pecado. Es una naturaleza en la cual he sido constituido, o sea, quiere decir que permanezco en una forma de vida en la cual nunca podré agradar a Dios. Esa es una naturaleza de pecado. Eso es ser constituidos pecadores. Se nos fue dada una naturaleza, la cual en forma permanente está incapacitada para agradar a Dios. Esa es una naturaleza de pecado. Esa naturaleza es una naturaleza, una forma de vida en la que vivimos independientes, separados de Dios, donde tú eres tu propio Dios, tú decides qué es bueno para ti, qué es malo para ti, y vives para satisfacer tus propios deseos y pensamientos. Entonces Jesús vino para hacerse ese hombre de pecado que ha habido en mí. Debo confesarlo, ponerlo sobre él con mi confesión. Señor Jesús, yo he sido un hombre o una mujer que he andado separado de ti, tomando mis propias decisiones. Yo he determinado qué es bueno y qué es malo para mí. Prácticamente me constituí en Dios de mí mismo, me considero dueño de mí mismo. Soy ese hombre, soy esa mujer, y ese hombre, esa mujer que tú aborreces, que no puede tener comunión contigo, la estoy poniendo sobre ti, lo estoy poniendo sobre ti. Y Jesús se vuelve ese hombre, esa mujer con esa forma de vida separada de Dios, independiente de Dios. Y una vez que Él se vuelve eso, porque tú lo confesaste sobre Él, entonces Él muere en la cruz. O sea que aquel que se volvió el hombre, la mujer de pecado, muere. Y en la muerte de Jesucristo murió ese hombre, esa mujer de pecado que había en ti. Y empiezas a ser liberado de esas áreas de la fábrica de pecados que hay dentro de ti, dentro de mí. Pero lo único que me separa de Dios no es solo el pecado, sino también los pecados. Es cierto que los pecados fueron arreglados por la sangre de Jesús ante el Padre, ante el juez de todos, de vivos y de muertos. Pero aquí adentro de ti, el pecado dejó allá su mancha, dejó su memoria, dejó la culpa, dejó la condenación. Y esas cosas que dejó el pecado también te separan de Dios. Entonces, yo voy a confesar sobre Jesús cada uno de mis pecados y voy a confesar de cada uno de esos pecados la culpa que sentí, la condenación que acepté porque me consideré culpable de haber hecho esas cosas equívocas,
pero además voy a confesar que he tenido recuerdo y memoria de esos pecados. Voy a confesar que causé dolor o que me causaron otro dolor y sufrimiento. Voy a confesar sobre Jesús que viví infiernos terribles en ciertas épocas de mi vida. Y cuando tú confiesas cada una de esas cosas que van con cada pecado cometido, entonces Jesús se vuelve cada uno de esos pecados. Se vuelve ese hombre culpable, se vuelve también ese hombre que acepta la condenación, ese hombre que sufrió, que se dolió, ese hombre que tiene recuerdos y memorias de lo malo. Jesús se vuelve todo eso, y una vez que Él se vuelve eso que tú eras, Él muere. Y en la muerte de Él muere el hombre que tenía pecados, memoria de pecados, culpa de pecados, condenación por esos pecados, había causado dolor o le habían causado dolor por esos pecados, había vivido sus infiernos, y al morir Cristo desaparece todo eso de tu vida. O sea, desaparecen esas áreas de la fábrica de pecado que había en ti. ¿Has ingresado alguna vez a una fábrica? En una fábrica hay área de materias primas, hay áreas de producto terminado, hay áreas de producción, hay áreas de control de calidad, ¿cierto? Hay áreas de análisis químico y laboratorio, etcétera. Y hay que destruir cada una de esas áreas. Y es lo que el Señor está proponiéndonos y nos ha mostrado. Y si tú juiciosamente tomas tiempo para ello, vas a ser liberado de esa fábrica de pecado y pecados que ha habido dentro de ti. Creo que hemos recalcado esto y anhelo que esta noche haya algo más de entendimiento. Entonces necesito saber, y Dios me ha hecho saber por revelación, que Jesús vino para hacerse cada una de esas áreas de esa fábrica de pecados, y que si yo las confieso concienzudamente sobre Él, las pongo sobre Él, Él se vuelve eso y muere. Debido a que Él muere y destruye, desaparece todas esas áreas de la fábrica de pecado, entonces yo puedo contar como un activo, algo interior, mi corazón despertó totalmente a esa realidad de saber que eso fue así. Entonces yo cuento que he muerto, que el viejo hombre ha muerto en cada una y todas esas áreas, ha muerto, ha desaparecido, pero que no solo fue muerto y desapareció toda esa fábrica vieja, sino que Dios ahora ha injertado a su Hijo resucitado dentro de mí. O sea, que en mí hay una nueva vida. La vieja vida fue destruida, la vieja planta, la vieja fábrica fue destruida con todas sus áreas. Ahora hay una fábrica nueva dentro de mí, que es Jesucristo mismo injertado dentro de mí. Entonces, cuando yo experimento estas cosas, además de saber que Jesús vino para ello, resulta que ahora yo cuento como con un activo que eso es una experiencia, una realidad para mí, ¿cierto? Y además de haber muerto el viejo hombre y de haber un nuevo hombre, una nueva creación dentro de mí, una nueva mujer, si eres una mujer, entonces, además de saber eso y saberme y sentirme libre de eso, ¿qué hago ahora? Bueno, si tú ya has sabido por revelación, si has dado tiempo para hacerlo y puedes experimentarlo, entonces puedes contar con esa realidad. Es un activo tuyo, es un bien tuyo esa liberación. ¿Qué sigue? Le diríamos al Señor. El Señor diría, bueno, ¿qué sigue? Que usted ahora que sabe por revelación que es una nueva creación, que Cristo fue injertado en ti, en su vida nueva de resurrección, vida cuyo poder no tiene límite ni comparación, porque ningún poder se puede siquiera equiparar al poder de resurrección. En ti está una vida de resurrección. ¿Qué sigue ahora? Que presentes a Dios esa vida. Pero no es simplemente decirle a Dios, aquí está esta vida nueva que tú has puesto en mí. Él ya sabe que esa vida está ahí. Presentarse a Dios significa, como vimos en lecciones pasadas, el que tú vas a Él a presentar esa vida nueva e indicarle a Dios que aceptas que esa vida nueva, con todo lo que ella es y tiene, le pertenece a Dios. Nos presentamos a Dios
en vida nueva, porque el viejo hombre no se presenta. El viejo hombre no puede presentarse y decirle a Dios, vengo aquí a declarar que tú eres mi dueño. Dios diría, no, el dueño de Adán no fui yo. El dueño de Adán fueron las tinieblas. Estás equivocado, porque estás presentándote ante la persona equivocada. Dios pide que nos presentemos a Él como resucitados de entre los muertos, como vivos de entre los muertos. O sea, Dios está diciendo, preséntense ante mí como personas que tienen la resurrección, la vida de resurrección, y preséntense para decirme y hacerme saber qué van a hacer con la vida de resurrección. Entonces yo me presento con la vida de resurrección para decirle a Dios, Dios, esta vida nueva que tú has injertado en mí, te pertenece, le pertenece a Jesús. De tal manera que yo vengo ante ti con esta vida de resurrección para aceptar propiedad absoluta y sin límites sobre la vida nueva que hay en mí. Eres el dueño, Señor, y líbrame de usarla en lo que se me antoje, porque no me pertenece. Pero además de que esta vida nueva no me pertenece, sino que es tuya, he venido a presentarme no solo para aceptar el derecho de propiedad sin límites y sin reservas que tú tienes sobre esta nueva vida, sino que además de propiedad, vengo a someterme. ¿Vengo a qué? A declararte que quiero obedecerte, que acepto tu autoridad sobre esta vida nueva que hay en mí, que es la única que hay, porque la otra murió en la cruz. A ver, tú tienes que empezar a pedirle a Dios que te saque de esa dicotomía que has manejado, porque algunos todavía nos sentimos como que en parte somos viejo hombre y en parte somos nuevo hombre. No, usted es solo una cosa, o usted es viejo hombre o usted es nuevo hombre, pero no maneje esa dicotomía, no la acepte en su corazón ni en su mente. Entonces, el nuevo hombre se presenta voluntariamente ante Dios para decirle, te pertenezco, no puedo hacer con esta vida lo que se me antoje, cuando se me antoje, con quien se me antoje, en donde se me antoje, no, porque no me pertenece, pero además de que hoy vengo a decirte, acepto que todo lo que hay en mí nuevo es pertenencia tuya, vengo a decirte, me someto a ti, me someto a autoridad, quiero obedecerte, quiero hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como quieras y donde quieras. Eso es presentarse, eso se llama también consagrarse a Dios. Entonces, fíjense una cosa, usted pudo haber aceptado al Cordero de Dios, sentir temporalmente una descarga, se le quitó peso de encima por los pecados perdonados, ¿cierto? Pero usted ha seguido pecando, volvió a pecados anteriores, ¿cierto? Habrá quien habrá vuelto a la pornografía, otro habrá vuelto a la droga, otro habrá vuelto al alcohol, otro habrá vuelto a la fornicación, al adulterio, y ahí estás. Sí, tengo una vida nueva, pero yo sigo produciendo lo mismo. O sea, aunque Dios resolvió los pecados pasados, lo que ha producido la fábrica vieja, lo resolvió, la fábrica no ha sido tocada, sigue produciendo y está volviendo a producir los mismos productos que fueron perdonados por la sangre de Cristo. Entonces, te metes con Jesucristo, estás confesando sobre Él y estás buscando que Él elimine la fábrica vieja y lo que producía la fábrica vieja. Pero además de tener esa liberación tan grande, ahora necesita saber usted qué va a hacer con la nueva vida. Ya no hay ni productos de la vieja fábrica que eran pecados, ni existe la vieja fábrica. Tienes que presentarte a Dios y decirle, con esta nueva vida, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Eso es muy interesante, ¿no? O sea, muchos de los cristianos no se han consagrado. Muchos de los cristianos creen que Dios les quitó los pecados de encima, Dios les da el Espíritu de Dios, y que ahora ellos tienen promesas y solo están diciéndole a Dios, dame, bendíceme, produce, multiplícame, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, entramos a una vida en la cual Dios es todo, lo da todo, pero de parte tuya no hay nada. Mientras tú no te consagres a Dios, tú no eres un siervo de Dios, sino que Dios es tu siervo. Dios está para que te bendiga, Dios está para que te cuide, te proteja, te multiplica, te dé dinero, etcétera, etcétera. Pero de parte tuya no hay nada. Entonces, sencillamente, en ese tipo de cristianismo, que es lo que yo llamo el cristianismo popular, voy a llamar de otra manera un cristianismo masivo, nadie se ha consagrado a Dios. Seguimos haciendo lo que queremos, como queremos, cuando queremos. Supuestamente tengo una nueva vida, pero hago con ella lo que me plazca. Oye, si esa vida no me pertenece, es la vida de Cristo. ¿En qué estás viviendo? ¿En qué estás pensando? Estamos todavía extraviados.
Aunque tú dices ser cristiano y haber tenido una primera experiencia con Jesús, estás extraviado del verdadero cristianismo, estás extraviado del Señor. Eres una oveja todavía descarriada. Cuando uno entiende esto, uno dice, ahora entiendo por qué muchas cosas en mi vida no han funcionado. ¿Por qué muchas de las bendiciones que tú estás esperando no se han dado? Porque Dios espera que haya esa presentación, que es una consagración. Y observe que a Dios no se le consagra nada de lo viejo, porque Dios no acepta nada de lo adámico. Lo único que Dios hace con lo adámico es condenarlo a muerte en la cruz de Cristo, no más. Tú no puedes consagrar nada de lo viejo, dijimos. Yo no puedo consagrarle a Dios mi título, que lo obtuve sin el Señor, sin que Él me hubiera hecho que estudiara lo que estudié. Yo no puedo consagrarle a Dios mi plata, mis bienes, mis negocios. Yo no puedo consagrarle a Dios nada de lo viejo. Nada. Dios lo único que espera es que se presente usted como hombre nuevo, con una vida nueva, dada por Él, y le reconozca que esa vida le pertenece a Él y que tú vas a servirle a Él con esa vida. Te conviertes en el esclavo de Él. No solo le pertenece, sino que le vas a servir. Eso es un esclavo. La consagración es la línea divisoria. Sin consagración tú no eres nada diferente a lo que eras antes. No hay diferencia. El mundo no ve ninguna diferencia. El mundo dirá, pues, ¿cuál es la diferencia? Que se metió un libro negro debajo del brazo y que en lugar de una iglesia va a un culto. Pero lo demás es lo mismo, no veo ninguna otra diferencia. ¿A qué se debe? A que no ha habido consagración. Ahora, esa consagración, observen, que implica que de lo nuevo que Dios me ha dado, porque Él me dio la vida nueva, todo es de Él y todo es para servirle a Él. O sea, de lo que Dios me dio, debo darlo todo. Eso no te pertenece. Cuando yo conocí al Señor a los pocos meses, Él me habló en un sueño y me dijo esta frase 3 veces. El que no paga un alto precio no compra nada. El que no paga un alto precio no compra nada. Miren, Dios puso el tesoro, que es Jesucristo en nosotros, la vida de resurrección en nosotros. Pero ese tesoro está en un terreno. Y Jesús habló de eso. Él dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿cierto?, que encuentra un tesoro en un terreno. El tesoro no lo puede comprar, no tiene precio, es tan alto que el hombre jamás podría conseguir con qué comprar el tesoro. El tesoro es un regalo. Yo no puedo por dinero pensar que Dios me dé el espíritu de Jesucristo, jamás. Ningún dinero, ningún bien haría que Dios me diera el espíritu de Jesús resucitado. Dios me lo regala por gracia. Pero una vez que Él me lo regala, yo voy y vendo todo lo que posea. ¿Para qué? Para tener el terreno en donde está el tesoro. Eso lo vimos en alguna oportunidad, estuvimos revisando esa parábola. Creo que tiene todo el entendimiento. Si yo quiero conservar el tesoro, tengo que comprar el terreno. Y para comprar el terreno tengo que pagar, ¿qué precio? Vender todo. Es todo. Cuando yo le digo al Señor, nada de lo que tengo me pertenece, todo es tuyo, Señor. Y además de eso, quiero servirte, estoy pagando un precio. ¿Cuál es el precio? Que todo lo que yo podría hacer, pensar, desear, lo entrego. Lo entrego, ya no quiero tener nada de eso. O sea, podríamos ser un cristianismo que queremos todo, pero no hemos dado nada. Ahí no hay ninguna relación que sea válida. Jesús entregó todo y nosotros entregamos todo. Jesús entregó todo el tesoro y nosotros vendemos todo lo que pudiera ser nuestro para poder tener el terreno donde se encuentra el tesoro. Así de sencillo es. Y a la vez de extremo, de radical. Y hay gente que dirá, ese cristianismo no me agrada. Este no es un cristianismo popular, de masas. Es un cristianismo que entiende que esto es de un intercambio. Cristo entregó su vida en rescate por mí y yo ahora entrego mi vida para que Él siga viviendo su vida a través de mí. No es más. Eso es lo que llama transformación. Transformación no es que yo voy y busco a Dios y que Dios va a empezar a servirme y a bendecirme y yo simplemente no di nada. Transformar es un intercambio y si Él da y yo no doy, no hay intercambio. Nada pasará en tu vida y ahí es donde está mucha gente en un cristianismo masivo donde ven que no progresan y salen de ahí. Están en lo mismo, dando vueltas a lo mismo. Porque no han entendido la importancia de consagrarse. ¿Qué pasa entonces cuando la persona ha dicho, Señor, me he presentado ante ti
Ahora, esa presentación yo la hago diaria. Es como comienzo el día. Yo comienzo el día viniendo al Señor y diciendo, Señor, heme aquí una vez más. Gracias por este día nuevo. Y hoy estoy delante de ti como vivo de entre los muertos. Vengo en esa vida de resurrección como criatura nueva a declararte una vez más, a reafirmarte que acepto la pertenencia absoluta que tienes sobre lo que hay en mí, Señor amado, y que hoy quiero vivir para someterme a tu autoridad y hacer lo que tú quieras hacer con mi vida, dones, talentos y todo lo que hay en mí, Señor amado. Gracias, Padre. Estoy aquí atento a que obres en mí el querer y el hacer lo que tú deseas, Señor. Es una presentación diaria, es una consagración diaria. Y acto seguido, ¿qué hago? Tomo la Santa Cena. Eso es mi vida. Y comienzo el día atento a lo que Él quiere que haga. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Cuál es tu deseo? A veces me pone el deseo, simplemente me pone una palabra en el corazón de un versículo. Y estoy sintiendo que Él quiere que empiece a buscar de qué trata esa palabra, qué quiere decir, etcétera. En otra oportunidad me pone a leer a lo mejor un libro entero de la Biblia. En otra oportunidad me pone a llamar a una persona. Y digo, ¿y por qué? Si estoy comenzando el día. Es lo que Él quiere. Esto no se trata de mi agenda, se trata de la agenda de Él. Entonces creo que estamos entendiendo cuál es la vida de consagración y cómo Dios quiere que vivamos. Una vez que nos hemos presentado ante Dios y vivimos de esa manera diariamente, ¿qué sucede? Dice, consecuente con el proceso anterior, el creyente quiere ahora conocer la voluntad de Dios para obedecerle. Entonces, ¿qué hacemos como creyentes? Señor, yo quiero servirte. ¿Cuál es tu voluntad? Entonces queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Pues vamos a buscar en la Biblia qué dice la voluntad de Dios, qué es la ley de Dios. Y entonces nos encontramos con algo interesante. Dice, consecuente con el proceso anterior, el creyente quiere ahora conocer la voluntad de Dios para obedecerle. Y se sorprende al descubrir algo extraño, que no siempre le agrada la voluntad de Dios y que tiene mala gana en obedecer. Además, que cuando trata de cumplir, no puede. Tú a lo mejor está leyendo allá. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y entregó por ella. ¿Tú crees que lo puedes hacer? A lo mejor está diciendo, este versículo me desagrada mucho, que es de lo más difícil que he tenido. Hay mala gana en obedecer. Y lo más terrible es que aunque tú intentes, no puedes cumplir. Entonces, ante tu fracaso, ¿qué haces? Dudas de todo lo que hasta ahora has experimentado en el mundo espiritual. Oiga, ¿será que eso de haber recibido al Señor, haber recibido su Espíritu, haber sentido un alivio de pecado por un tiempo, luego meterme en la cruz, confesar sobre él todo esto, ser libre de todo esto, pero sigo en lo mismo, no puedo cumplir ahora que quiero obedecer, ahora que suponía que estaba libre de tantas cosas? ¿Qué pasa con mi vida? Ante ese fracaso, ora por el deseo y el poder para obedecer. Señor, dame el poder para obedecer. Y aunque confiesa su desobediencia y promete no desobedecer de nuevo, apenas se ha levantado de sus rodillas, vuelve a fracasar. Y llega así a una terrible conciencia de derrota. Ese es el caminar que hemos tenido todos. Es entonces, en medio de toda esa derrota, cuando creía que ya estaba ganada la batalla, cuando las palabras de Pablo en Romanos 7 le hacen eco. ¿Qué palabras son? Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne y hueso, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, se está dando cuenta que hay una contradicción terrible. Lo que quiere hacer, que es bueno, no lo hace. Y aquello que es malo, que no lo quiero hacer, termina haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué vemos entonces? El capítulo 6 trata de cómo librarnos del pecado. Lo vimos, ¿no? Cómo librarnos del pecado. Muriendo en Cristo. ¿Cómo muero en Cristo? Confesando sobre él mi pecado, recuerdos, memorias, culpa, condenación. Me han oído toda esta serie de áreas. Entonces, en el capítulo 6 trataba de cómo liberarnos del pecado. Y el capítulo 7, en el que estamos tratando ahora, trata de cómo liberarnos del esfuerzo propio por cumplir la ley. Ahora resulta que he sido liberado de muchas cosas, quiero cumplir lo que Dios pide en la ley y encuentro que no puedo cumplir. Ahí estoy. Ese es el capítulo 7 de Romanos. Entonces, abran sus Biblias, por favor, y leamos al menos la primera porción de ese capítulo 7 de Romanos.
Dice acá, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y entonces ahora él va a hacer una analogía para que entendamos. Dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Entonces está diciendo, si el marido muere, la mujer queda libre de la ley a la que estaba sujeta con su marido. Sigue diciendo acá. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Entonces, está hablando de que la única manera de liberarse del esfuerzo que se hace para obedecer ley del marido es que el marido se muera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces nosotros hemos muerto al pecado, resucitamos y ahora nos casamos como gente nueva resucitada con un nuevo marido que es Cristo, ¿cierto? Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces nosotros, en esa naturaleza adámica, queríamos y suponíamos en un orgullo y en una soberbia imponderables que nosotros sí podíamos obedecer la ley de Dios. Allá estábamos. Pero ese hombre, viejo adámico, murió. Entonces, si murió, no está bajo la ley. Ahora, no quiere decir que la ley desaparece de nuestras vidas. Vamos a verlo muy claramente, porque esto es algo que ha traído confusión a muchas personas, en lugar de traerles luz y traerles bendición. Muy bien. ¿Qué pues diremos? Dice acá, continúa Romanos. ¿La ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia sin la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. Vamos a leer una versión que nos da un mayor entendimiento, más fácil tal vez de entender. Se llama la Biblia al Día, versión 1979. Entonces voy a leerles allí lo que estamos leyendo de Romanos 7. Hasta aquí vamos en que hemos muerto y por lo tanto hemos muerto también a la ley, ¿no? Si está muerto el viejo hombre, pues el viejo hombre no puede cumplir ninguna ley, ningún mandato, ¿no? Queda libre de la ley. La ley sigue existiendo, la ley sigue siendo buena, pero murió aquel que tenía que cumplirla. Entonces, vamos a leer lo que hemos leído hasta ahora en esta otra versión en Romanos 7. Dice, es que no comprendes todavía, no comprenden todavía mis hermanos en Cristo, conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras éste viva. Pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a él y deja de estar sujeta a las leyes matrimoniales. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo. Esto sería incorrecto si el esposo viviera, pero es correcto si éste muere. Como ustedes murieron con Cristo en la cruz y están muertos, ya no están casados con la ley, ni ella sigue teniendo poder sobre ustedes. Lo que suena sencillo, ¿cierto? ¿Moriste en Cristo? Sí. ¿Quién murió? El viejo hombre, el hombre adámico o la mujer adámica. Okay. ¿Murió? Sí, murió. ¿En todas las áreas? Sí, murió. ¿No? Qué bueno. Entonces, si usted murió, la ley ya no tiene ningún poder sobre usted. Pero reitero, usted muere y no está bajo el poder, pero la ley no desaparece.
La ley seguirá teniendo una relación con nosotros, pero de otra manera. Y eso es lo que necesitamos entender muy bien. Dice acá, después, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas. Está el que murió, ya la ley no tiene poder sobre él, es el adámico, es la vieja naturaleza, es la naturaleza caída, es una naturaleza que no agrada a Dios en nada. Listo, pues, ok. Ahora, ¿qué sucede? Hay una nueva naturaleza, dice. Y ahora, al volver a la vida con la resurrección de Cristo, lo hicieron como nuevas personas. Y ahora están casados, por decirlo así, con aquel que resucitó para producir buenos frutos, es decir, para hacer buenas obras para Dios. Hemos resucitado a una nueva vida y en esa nueva vida estamos casados con Cristo Jesús. Somos nuevas personas, nada que ver con el matrimonio anterior, porque a ese matrimonio morimos. Cuando nuestra naturaleza vieja estaba activa, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, nos hacían desear lo que Dios había prohibido y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte. Repito, cuando nuestra naturaleza vieja estaba activa, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, nos hacían desear lo que Dios había prohibido y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte. A esto se refiere lo que en la otra versión dice que no hubiéramos conocido el pecado si la ley no dijera no codicien, no deseen cosas malas, pero el pecado tomó esa ley, no codicien, para producir justamente mayor deseo de lo que Dios prohibía. Eso es lo que nos está diciendo acá. Dice acá, mas no tenemos ya que preocuparnos de las tradiciones judías porque estamos muertos con respecto a ellas, a leyes, y ahora podemos servir de verdad a Dios, no como antes, cuando obedecíamos mecánicamente un montón de leyes, sino de todo corazón y con todo propósito. ¿Es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me habría dado cuenta del pecado que había en mi corazón, ni de todos los deseos perversos que encerraba, si la ley no me hubiera dicho, no darás albergue en tu corazón a los deseos impuros. Pero el pecado usó aquella ley que condena los deseos perversos para despertar en mí los deseos impuros. Si no hubiera ninguna ley que transgredir, técnicamente nadie pecaría. Entonces vemos que la ley dice no tendrás deseos impuros. Y cuando la ley dice eso, resulta que el pecado, que es absolutamente perverso, usó esa ley de no albergues deseos perversos, usó esa ley para despertar todo deseo perverso que había en mí. Eso es lo que está diciendo, la ley no es mala. El pecado es el que ha usado la ley para despertar todo lo que ella estaba prohibiendo. Por eso, dice, antes de entender lo que la ley demanda realmente, me sentía bien, pero cuando lo entendí, comprendí que había quebrantado la ley y que estaba sentenciado a muerte por pecador. Al albergar los malos deseos, pues estaba pecando. Es decir, que la santa ley que debía haberme mostrado el camino de la vida, me condenó a muerte. O sea, la ley no tuvo el poder para darme vida. El pecado usó la ley para darme muerte, para mostrarme la debilidad total que había en mí. Quiero que empiecen a manejar este concepto que ya lo hemos empezado a tocar. Muerte significa debilidad en su expresión máxima. Entonces, a ver, si lo leyéramos así, diríamos, es decir, que la santa ley que debía haberme mostrado el camino de la vida, me condenó a debilidad extrema. ¿Por qué? Porque cuando yo quería cumplir la ley, entendía que no podía cumplirla. Lo que la ley me decía que no hiciera, era lo que yo terminaba haciendo. Y lo que la ley me decía que sí hiciera, no podía hacerlo. ¿Qué me estaba mostrando la ley? La ley me estaba mostrando que en mí había, en mi vieja naturaleza había una debilidad extrema para cumplir la ley. La ley
me lleva a convencerme de que en mí hay debilidad extrema para cumplirla. Ese es el gran propósito de la ley, como vamos a ver en las lecciones siguientes. Dios nos dio la ley no con la expectativa de que la cumpliéramos. Dios sabía que no podíamos cumplirla. Y si Dios sabía que no podíamos cumplirla, ¿para qué nos dio la ley? Para que nos convenciéramos de que en nosotros había una debilidad extrema para obedecer la ley de Dios. Mientras el ser humano no sea convencido de que en él hay una debilidad extrema, muerte, para cumplir la ley de Dios, mientras no se convenza de eso, el ser humano seguirá haciendo intentos separados de Dios para cumplir la ley. O sea, el hombre seguiría intentando sin Dios hacer lo que Dios demanda. Y mientras lo intente sin Dios, mientras lo intente separado de Dios, mientras lo intente de sí mismo, seguirá en pecado. Eso es algo que hay que revisar. Si el hombre intenta de sí mismo, en su propio poder, fuerza de voluntad, autodisciplina, si intenta obedecer la ley de Dios, sin Dios, separado de Dios, por sí mismo, de sí mismo, cree poder cumplir la ley. Si lo hace de esa manera, está separado de Dios, está nuevamente en pecado. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo así? Dios venía conmigo muy bien. O sea, yo venía en que confesaba sobre él mi pecado, recuerdos, dolores, infiernos, culpa, condenación, y él me libró. Hasta ahí todo venía de fantasía, venía maravilloso, Señor. Pero me estrello ahora con Romanos 7, donde tú dices, a ver, señores, observen algo que está sucediendo en ustedes. Que ustedes ahora, después de toda esa liberación que hubo en Romanos 6, en Romanos 5, a través también de la sangre, de la justificación, después de toda esa liberación, ustedes venían, wow, excelente. Y entonces dijeron, queremos obedecer a Dios, nos hemos presentado ante Dios, nos hemos consagrado a Dios, quiero hacer el bien de Dios. Y entonces tú estás buscando cómo obedecer a Dios y te estás dando cuenta que lo estás queriendo obedecer de ti mismo, en tu propia fuerza. O sea, volviste a lo adámico, a querer hacer cosas para agradar a Dios sin el concurso de Dios. Tú solo, como si tú tuvieras el poder para hacerlo, independiente de Dios. O sea, cuando tú deseas cumplir la ley de Dios en tu propia fuerza, estás volviendo a la naturaleza de pecado. Estás volviendo a la naturaleza adámica. O sea, que Romanos 7 Dios nos lo muestra para que podamos entender definitivamente en su plenitud lo que es la naturaleza adámica. La naturaleza adámica es una naturaleza de muerte, es una naturaleza de debilidad extrema en cuanto a agradar a Dios. Cuando uno se convence que no puede, entonces ahora sí va a entender lo que dice el resto del texto. Y van a empezar ustedes a leer Romanos 7 una y otra vez, por favor, a la luz de este texto también, con este entendimiento. Y van a encontrar cosas poderosas. Porque pasar este tema con entendimiento completo, sin afanes, créeme, esto tiene que ver con pasar el Jordán. Supongan que yo soy una persona que digo, bueno, yo fui libre, la sangre de Cristo me justificó ante Dios como si nunca hubiera pecado. De otra parte, yo fui al Señor y juiciosamente durante semanas, meses, años y continuamente he ido pendiente de cualquier cosa, confieso sobre él todo lo que hay del viejo hombre, muere con él, no existe, soy libre. Cualquiera dirá, pues este hombre está hecho, todo va bien, todo lo que hace está correcto, todo está de acuerdo a la palabra. Ahora, yo quiero entonces ahora como un hombre libre, hasta ahí, agradar a Dios. Quiero obedecerlo. Ahora la pregunta es, ¿en qué fuerza lo vas a ¿En tu propia fuerza? ¿De ti mismo? ¿Por ti mismo?
Y si tú estás dispuesto a obedecer a Dios de ti mismo, de tu propia fuerza de voluntad, de tu propia disciplina, de todo aquello que puedas sumar, si tú estás intentando agradar a Dios en esa actitud, volviste al pecado. Estás otra vez separado de Dios, estás intentando hacer cosas ahora buenas, pero separado de Dios, sigues en pecado. O sea, Romanos 7 viene a decirnos, todo lo que han visto hasta Romanos 6 no es suficiente. Tienen que ser confrontados y llegar a la conclusión de que en ustedes hay una debilidad extrema para agradar a Dios. Usted de sí mismo no podrá agradar a Dios, ni lo intente. Y si llegas ahí, estás a punto de pasar el Jordán. Ya no habrá mezcla en ti. Ya no habrá una mezcla en que hay cosas que son en el poder de Dios, pero el obedecerle y agradarle está en el poder mío. No, no, no. No hay ningún poder, ni para lo malo ni para lo bueno. No lo hay. Eso es ser verdaderamente libre. Porque si soy libre de que en mí mismo no puedo dejar de hacer lo malo, sino en Dios, qué bueno, pero si llego al punto en que para hacer el bien sí puedo yo, entonces hay una mezcla. Para el bien puedes tú y para el no bien entonces echas mano del Señor. Y Dios no quiere mezclas. Él quiere hacerlo todo. Si ustedes ven, Él en la cruz dijo consumado es, o sea, consumado era una frase que se colocaba en el último pago de un pagaré. Cuando usted hacía el último pago con el cual el pago era totalizado de una deuda, colocaban consumado es. Entonces, bueno, con respecto a mi vida pasada de pecado, pecados, etcétera, Jesús puso el sello, consumado es. Él vino y dijo, pagado está, no deben nada. Eso con respecto al pasado, pero de aquí para adelante, ¿qué? De aquí para adelante el Señor dice, Dios obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea, en el pasado Él obró, Él puso el consumado es. Y en el presente hacia futuro, ¿quién es el que va a obrar? Él. Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer. Luego Dios obró para el pasado y Dios es el que quiere obrar del presente hacia el futuro. No podemos decir que en mi vida Dios obró a través de Jesucristo en la cruz para mi pasado, pero que ahora de aquí en adelante yo sigo obrando desde mi presente hacia el futuro para agradar a Dios. No. Dios obró en el pasado, Dios obra en el presente, Dios obrará en el futuro. Dios es el hacedor. Dios es el hacedor en todos los tiempos de tu vida. Él no fue hacedor para el pasado y ahora en el presente y futuro tú eres el hacedor. No. Toda la gloria es de Él. Porque Él es el hacedor. Con estos elementos quiero simplemente leer el texto. Porque creo que tenemos ya cómo empezar a morderlo. El capítulo 6 trata de cómo librarnos del pecado y el capítulo 7 trata de cómo librarnos del esfuerzo propio por cumplir la ley, o sea, por agradar a Dios, ¿no? ¿Cómo se agrada a Dios? Cumpliendo lo que Él quiere hacer, ¿no? Lo que Él demanda. Con la liberación del pecado, dado por Romanos 6, suponíamos tener todo lo que nos faltaba para ser totalmente libres. Hasta ahí cierto que veníamos como, wow, un jet despegando, nada nos estorbaba. Pero ahora viene el capítulo 7 a enseñarnos que la liberación del pecado no basta, sino que necesitamos también la liberación del esfuerzo propio por cumplir la ley. De lo contrario, nunca experimentaremos la plena emancipación del pecado, liberación del pecado. Miren lo importante que es este capítulo 7. Si él no existiera, creo que todos volveríamos a intentar en nuestra propia fuerza agradar a Dios. Volveríamos a ser otra vez pecadores, separados de Dios. Es por esto que somos lanzados a la experiencia de Romanos 7, donde se hace pedazos la suficiencia que nos había dado el capítulo 6 al pensar que no habría más fracaso. ¿Se pareciera que Romanos 6 queda destrozado? No, no, no. El capítulo 7 está completando para que ahora sí digamos completamente soy libre de vivir en la carne, de vivir en la naturaleza vieja y puedo entrar a caminar en el espíritu, Romanos 8. ¿Cuál es la explicación de esta situación terrible? Romanos 7 nos es dado para conocer nuestra verdadera naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza adámica, cuán perversa es. Cuán jactanciosa es. La naturaleza adámica en su soberbia piensa que puede por sí sola agradar a Dios. Y eso es lo que busca el Señor, dándonos la ley. Voy a mostrar que en ustedes solo vive la debilidad al extremo. Porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es debilidad al extremo. Y voy a mostrarles que en ustedes solo reside debilidad al extremo. No podrán agradarme buscando de sí mismos
cumplir la ley que yo he dado. Quiero demostrarles eso, porque si llegan a esa convicción, apreciarán lo que yo les he dado en Jesucristo. Romanos 6:14 es la verdad donde Él quiere llevarnos. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Con qué condición? Yo coloqué esto para que nos dé entendimiento. No estáis bajo el esfuerzo propio para obedecer la ley. No estáis bajo el esfuerzo propio, sino bajo la gracia. La ley me significa que yo me esfuerzo para hacer algo para Dios. La gracia me significa que Él es quien hace algo a favor mío. Entonces, Romanos 6:14 significa que la liberación de la ley me exime del esfuerzo propio para hacer cosa alguna para Dios. Romanos 6:14 significa que la liberación de la ley me exime del esfuerzo propio para hacer cosa alguna para Él, y que en gracia Él mismo lo hace en mí. La ley la va a cumplir el Señor Jesucristo que mora en mí, y lo hará en el poder de resurrección, no en el poder del viejo hombre, no en el poder de una férrea voluntad, de una excelente autodisciplina. Para nada. La ley sigue siendo vigente. ¿Qué era lo que no entendíamos? Que la ley de quién se demandaba y que la ley con qué poder debía cumplirse. Entonces vemos que la ley no es una demanda que Dios hace al hombre caído. La ley es una demanda que Dios hace al Cristo resucitado que mora en nosotros. Y se cumplirá con el poder de resurrección, no con el poder de una voluntad férrea y de una excelente autodisciplina. Fracasarán la voluntad férrea y la disciplina para agradar a Dios. ¿Y cómo Jesucristo va a cumplir en mí toda la ley? Obrará en mí el querer y el hacer. Pone el desear. Y el obedecer ese deseo que Él pone en mí. ¿Y cómo lo logra? Con el poder de resurrección. ¿La salvación en qué consiste? La salvación del pecado consiste en que ese poder de resurrección obra el querer y el hacer. Es un poder absolutamente maravilloso. Y entonces, el que mora en mí, Jesucristo, por el poder de resurrección, obedece la ley. Ya no es en mi propio esfuerzo. Muy bien, sigamos leyendo. La dificultad que tiene el hombre de Romanos 7 se da porque procura agradar a Dios en su propio poder, en la fuerza que emana de la vida natural que heredó de Adán. Todo lo que hagamos en la fuerza natural de la vida que heredamos de Adán, solo nos conducirá al pecado. En cada ocasión que lo hace, cuando quiere, bajo ese poder de esa vida natural que heredó de Adán, cada vez que se pone bajo la ley, queriendo en su propia fuerza hacerlo, el pecado se enseñoreará nuevamente de él. Intentar hacer el bien en tu propia fuerza solo logra que el pecado vuelva a enseñorearse de ti. Porque entonces estás pensando, yo puedo. No necesito de Dios, yo puedo cumplir la ley. No necesito de Dios, yo puedo agradarlo. En el momento en que comienzas a vivir separado de esa dependencia del poder de resurrección, volviste al pecado. Estás en pecado. Eso es poderoso. Entender esto libera realmente. Cuando un hombre ve que es libertado de la ley, decide, no trataré de hacer cosa alguna para Dios. No trataré de hacer cosa alguna para Dios. No trataré, yo en mi propia fuerza, en la fuerza que me da la vida natural que heredé de Adán, no haré nada, ni siquiera lo intentaré, no lo haré. Esperaré aquí en fe que Jesucristo ponga en mí el desear, el desear, el desear. Ahora, esto es muy importante. Mire lo que seguimos leyendo. Esto nos puede parecer una herejía, una doctrina equivocada, pero la liberación de la ley significa justamente esto, que yo no trate más de agradar a Dios en la carne, esto es, en mi fuerza natural. Yo, el hombre carnal de Romanos 7:14, no necesita ni puede hacer nada para Dios. Eso es lo que nos muestra Romanos 7.
Hay un hombre que dice, yo quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, termino haciendo lo malo. ¿Qué está diciéndonos? En mí hay una debilidad al extremo. ¿Qué quiere decir? Estoy muerto para la ley. Yo tengo el deseo, pero en cuanto a hacerlo, estoy muerto, debilidad extrema, no puedo hacerla. Y el mal que no quiero, sí lo hago. O sea, tengo un cuerpo de pecado que es muy fuerte para hacer lo que es malo, y tengo un cuerpo de muerte absolutamente débil, debilidad al extremo, para hacer lo que es bueno. Tengo los dos extremos dentro de mí. Y ambas son manifestaciones ¿de qué? Del pecado. Como acepto que no puedo, entonces puedo aceptar a cambio que aquel que hace las demandas desde el trono y que ahora vive su vida de obediencia en mí, él mismo es quien las cumple a través de mí. Acepto que no puedo. Entonces, acepto a cambio que aquel que hace las demandas desde el trono y que ahora vive su vida de obediencia en mí, él mismo es quien las cumple a través de mí. ¡Wow! Cristo en mí es el que va a cumplir. ¿Cómo lo cumple? No cesaré de repetir esto. Produciendo en ti el querer. Elimina el tengo que. Ahora es un deseo agradable, gozoso, alegre. Yo quiero. Hoy quiero abrir la palabra de Dios. Es un deseo, no es un tengo que. Hoy, con gozo, estoy abriendo mi boca para orar en lengua. No es que tengo que orar en lenguas. Cuando tengo el deseo, puedo reconocer, aquí está Jesucristo, quiere vivir su vida en mí, la quiere expresar hoy. El poder de resurrección está obrando en mí, el querer hacer lo que a Dios agrada. No es lo mismo servir al cónyuge en el tengo que en el deseo servirlo. No es lo mismo amar a los hijos en él. Tengo que amarles, en él deseo amarles. Totalmente diferente. Son dos vidas totalmente opuestas. El tengo que está en la vida de pecado. El deseo está en la vida de resurrección de Cristo en nosotros. Entonces, dejamos de estar en el tengo que y a cambio nos estamos, dijéramos, enfocando en percibir, atentos continuamente a percibir el querer que Dios quiere poner en nosotros, porque a eso nos ha llamado Él. Él nos acepta como esclavos, como personas que le pertenecemos y como personas que hemos decidido voluntariamente servirle. Y para eso Él va a producir el querer, el querer. Algunos dirán, pero eso no lo he experimentado. Pues, ok, está muy bien, adelante. Propóngase experimentarlo. Quiéralo experimentar. Dígale a Dios, jamás he experimentado. Quiero experimentar qué es el que tú obres en mí al querer. Quiero entender qué es esa nueva vida. Quiero esa experiencia. Deseo, Señor, heme aquí. Me estoy presentando hoy ante ti, Señor, declarándote, te pertenezco, declarándote, quiero servirte. Señor, hoy quiero que obres en mí tu querer. Obres en mí el querer tuyo, Señor. Aquí estoy, amado Dios. Quiero esa nueva experiencia. Quiero vivir la experiencia de una criatura nueva. Y vamos a empezar a tener una vida totalmente distinta. Amén. Romanos 7 apenas comienza. Sé que hoy se llevan algunos elementos y sé que otros simplemente están con muchas preguntas que iremos resolviendo, de modo que no vamos a terminar Romanos hasta que podamos tener una luz realmente clara. Creo que llegar uno hasta Romanos 6 es sencillo. No crea conflictos grandes. Pero llegar a Romanos 7 es donde está el punto crucial. La palabra de Dios y su Espíritu están ayudándonos. Amén. Porque Dios nos quiere pasar al otro lado del Jordán, separados completamente de mezclas. Los que pasan el Jordán son aquellos que no están mezclados. No están para ciertas cosas confiando en Dios y para otras confiando en sí mismo. No. Los que pasan el Jordán solo confían en Él, aún para obedecerle a Él. Amén. De eso se trata el llamado. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata lo que se está viviendo en este tiempo y lo que la iglesia está también siendo llamada a vivir a través de pandemia. Es que estemos revisando en qué he creído realmente, si estoy creyendo bien o no estoy creyendo bien.
¿Cuál es el evangelio que he creído? Yo sí estoy creciendo, yo sí estoy progresando en la vida cristiana, o simplemente estoy estancado. ¿Y por qué estoy estancado? Entonces creo que están encontrando respuestas. Reitero, creo que un primer punto álgido, absolutamente álgido, es la consagración. Lo que aquí la palabra llama presentarse a Dios. Es álgido, es algo crítico, es algo dramático, es algo que es una de las crestas básicas. Y después de esa cresta viene, creo, la más alta. ¿Cuál es? Entender que en nosotros solo hay debilidad extrema para obedecer a Dios en cuanto a la ley de Dios. Y que solo Él podrá hacerlo en nosotros. Y que a cambio de estar pendiente del tengo que, sí voy a estar pendiente, absolutamente pendiente del desear que Él obre mi vida. De modo que no es una vida de ocio, no es una vida de pereza, es una vida de diligencia, de atención al Espíritu de Dios en nosotros. Muy bien, vamos a orar. Padre bueno, damos gracias por esta noche. Agradecemos la luz que has traído, agradecemos las preguntas que surgen también en nosotros. Agradecemos el que tú contestes, oh Dios. Te bendecimos porque tú aconsejas, Señor amado. Damos gracias porque tú expones tu palabra. Exponla aún más de lo que hayamos podido tener hoy. Exponla, Señor, sin cesar, porque la exposición de tu palabra alumbra, Señor. Queremos valorar enteramente tu espíritu en nosotros, Señor Jesús, tu vida de resurrección, el tesoro que has puesto en nosotros. Deseamos valorarlo y solo podremos valorarlo en la medida que veamos cuál es nuestra condición y cuán grande es la condición tuya viviendo dentro de nosotros. Bendito seas por ello. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Ayúdanos. Danos el desear presentarnos a ti, oh Dios, primeramente, y luego el que tú estés totalmente definiendo la posición nuestra ante la ley de Dios. Ayúdanos, Señor. Danos por tu Espíritu Santo y por tu palabra el salir de ese andar en la carne para andar realmente en el Espíritu, como hablas tú en Romanos 8, Señor amado. Porque los que andan en el Espíritu serán el pueblo con el cual tú tomarás la tierra de promesa, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Y amén, Señor de gloria. Recibimos lo pedido, recibimos lo anhelado. Tú sacias con bien los anhelos de nuestro corazón, Señor amado, para que rejuvenezcamos como las águilas. Quita toda esa forma vieja de pensar, oh Dios. Quita la vieja forma de pensar. Quita esa forma viciada y perversa de que el hombre en sí mismo, de sí mismo, puede agradarte, Dios. Quita de nosotros, oh Dios, y pon una mentalidad nueva. Solo Él, Cristo en nosotros, obra completamente tu voluntad y te agrada completamente, Señor. Gracias. Cristo en nosotros, Cristo a través de nuestra alma santificada, obrará el querer y el hacer que de Él. Cristo manifestará. Cristo desplegará su obediencia a través de nosotros. Él y nosotros, como uno solo, podremos desplegar la vida de obediencia, la vida que te agrada, Señor. Gracias. No estamos fuera. Estamos en perfecta unidad con Él. Gracias. Gracias. Renuévanos, Señor, como a las águilas. Renuévanos como a las águilas, bendito Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.